Hay algo extraño sucediendo en la forma en que la mayoría de las personas abordan sus propias vidas. Se despiertan cada día ya preparándose para la próxima batalla, el próximo desafío, la próxima prueba de que están haciendo lo suficiente para merecer lo que quieren. Es como si la vida misma se hubiera convertido en una transacción donde nada viene gratis y cada momento de paz necesita ser justificado por horas de tensión. Pero, ¿y si toda esta estructura está construida sobre un malentendido? ¿Y si la creencia de que necesitas sufrir para ganar cosas buenas no es más que un patrón aprendido, no una verdad universal? La mayoría de las personas llevan un libro de reglas invisible escrito por voces del pasado. Viejas experiencias, mensajes culturales y expectativas sociales que repiten la misma instrucción una y otra vez. Debes trabajar más duro, sufrir más, probarte constantemente, o de lo contrario no mereces nada bueno. Esta forma de pensar se vuelve tan automática que se siente normal. La lucha se convierte en el estándar. La facilidad se vuelve sospechosa. Y cuando algo bueno sucede sin esfuerzo, la mente pregunta inmediatamente qué está mal, qué precio habrá que pagar después, o si este momento de calma es realmente real. Pero la felicidad no funciona como un salario. No es algo por lo que fichas horas para recibir al final del mes. No requiere referencias, cualificaciones o un currículum lleno de sufrimiento pasado para demostrar que estás listo para ella. La felicidad existe como un estado natural, algo que ya estaba presente antes de que te enseñaran que necesitabas perseguirla y someterla. El problema no es que la felicidad sea rara o difícil de alcanzar. El problema es que la mayoría de las personas han sido condicionadas a rechazarla cuando aparece, a cuestionarla, a crear obstáculos a su alrededor y a creer que si algo se siente demasiado fácil, debe estar mal. Este patrón no solo afecta las grandes decisiones de la vida, moldea las elecciones diarias, los pequeños momentos y la forma en que las personas se relacionan con su propio bienestar. Convierte experiencias simples en problemas complejos y reemplaza el flujo natural con fricción innecesaria. Y hasta que esta creencia sea cuestionada, el ciclo continúa, generación tras generación, como si el sufrimiento fuera una insignia de honor en lugar de una experiencia opcional. Desde la infancia, la mayoría de las personas absorben un mensaje muy específico. Nada valioso viene sin dolor. Los padres lo repiten cuando hablan de sus propios sacrificios. Las escuelas lo refuerzan recompensando a aquellos que visiblemente luchan. Los lugares de trabajo celebran el agotamiento como dedicación. Y con el tiempo, esta idea se entrelaza con la identidad misma. Cuanto más sufres, más legítimos se sienten tus logros. Cuanto más difícil es algo, más parece importar. Pero, ¿de dónde viene realmente esta ecuación? ¿Y quién decidió que el dolor equivale al valor? Esta creencia crea un ciclo agotador donde el descanso se siente como un fracaso y la facilidad se siente como hacer trampa. Si algo viene de forma natural, se descarta como suerte o accidente, no como un logro real. Si se alcanza una meta sin drama, la mente busca formas de hacerlo más difícil la próxima vez, como si la ausencia de lucha de alguna manera disminuyera el resultado. Las personas comienzan a medir su valía por cuánto soportan, en lugar de por lo que realmente crean o experimentan. Y cuando la vida ofrece algo libremente, la respuesta automática es la sospecha. ¿Por qué es tan fácil esto? ¿Qué me estoy perdiendo? ¿Qué tendré que pagar por esto después? La lógica se vuelve circular. El sufrimiento es visto como prueba de esfuerzo, el esfuerzo es visto como prueba de valía, y la valía es vista como la única razón aceptable para recibir algo bueno. Así que cuando las cosas buenas llegan sin el sufrimiento esperado, no se sienten reales, se sienten temporales, condicionales o de alguna manera equivocadas. Y en lugar de aceptarlas, las personas inconscientemente las alejan o crean nuevas dificultades para justificar el mantenerlas. ¿Alguna vez has notado con qué frecuencia las personas se disculpan porque las cosas vayan bien? Como si la facilidad fuera algo de lo que sentirse culpable. Esta mentalidad no solo afecta la vida personal, moldea culturas y sistemas enteros que glorifican el exceso de trabajo, normalizan el estrés y tratan el agotamiento como una señal de compromiso en lugar de una señal de advertencia.
convierte decisiones simples en pruebas morales y hace que la relajación se sienta como pereza. Y lo más extraño es que nada de esto conduce realmente a mejores resultados. El sufrimiento no hace a nadie más merecedor, solo los deja más cansados. El dolor no añade valor a una experiencia, solo la hace más difícil de disfrutar. Sin embargo, la creencia persiste porque se aprendió tan temprano y se repitió tan a menudo que cuestionarla se siente casi rebelde. Pero, ¿y si la rebelión es exactamente lo que se necesita? ¿Y si el verdadero coraje está en soltar el dolor innecesario y permitir que la vida sea más simple de lo que te enseñaron que tenía que ser? La felicidad no es algo a lo que se llega después de completar una lista de verificación. No está esperando al final de un largo camino pavimentado con sacrificios y luchas. No es un premio que se entrega a quienes más sufrieron o más trabajaron. La felicidad es lo que queda cuando dejas de añadirle capas de condiciones, expectativas y miedo. Es la base, no la cima. Es lo que existe antes de que te enseñaran a complicarla. Piensa en los niños antes de que aprendan a dudar de sí mismos. No se preguntan si merecen sentirse bien. No analizan si su alegría está justificada o ganada. Simplemente la experimentan, plenamente y sin negociación. Luego, lentamente, los adultos les enseñan que la felicidad necesita razones, que debe posponerse, que es algo por lo que trabajar en lugar de algo de lo que vivir. Y con el tiempo, ese estado natural queda enterrado bajo reglas sobre lo que debe suceder primero antes de que a alguien se le permita sentirse bien. El cambio ocurre tan gradualmente que la mayoría de la gente ni siquiera lo nota. Un día, la felicidad se vuelve condicional. Se convierte en algo que sucederá después del ascenso, después de la relación, después de que se resuelva el problema, después de que se haya reunido suficiente prueba de que finalmente es seguro relajarse. Pero ese momento nunca llega realmente porque las condiciones siguen cambiando. El objetivo se mueve, aparecen nuevos requisitos y la felicidad permanece para siempre en el futuro, siempre fuera de alcance, siempre requiriendo una cosa más antes de que se le permita. Pero, ¿y si la felicidad no necesita permiso? ¿Y si no requiere validación externa o un cierto número de logros antes de que sea aceptable sentirla? La verdad es que la felicidad ya estaba allí antes de que se añadieran las condiciones. No desapareció, solo quedó cubierta por capas de creencias aprendidas que decían que no era suficiente por sí misma, que necesitaba ser ganada, justificada o explicada. Quitar esas capas no significa fingir que los problemas no existen o ignorar desafíos reales. Significa reconocer que el bienestar no es una recompensa por resolver cada problema. Es la base desde la cual los problemas pueden abordarse de manera más clara. ¿Cuándo se volvió radical sugerir que sentirse bien no necesita una razón? ¿Cuándo la simplicidad se convirtió en algo en lo que desconfiar en lugar de algo a lo que regresar? Observa cómo una tarea simple se complica en el lapso de unos pocos pensamientos. Alguien decide comenzar un nuevo hábito y antes de que siquiera comience, la mente se inunda de preguntas. ¿Y si lo hago mal? ¿Y si no es perfecto? ¿Y si no puedo mantenerlo? ¿Qué pensará la gente? De repente, algo que podría ser sencillo se convierte en un laberinto de problemas hipotéticos que aún no existen y quizás nunca existan. Así es como la dificultad se crea de la nada. El patrón se repite constantemente. Una conversación que podría ser directa se vuelve estresante debido a juicios imaginados. Una decisión que podría tomarse rápidamente se retrasa por un análisis interminable de cada posible resultado. Un momento de descanso es interrumpido por la culpa sobre lo que debería hacerse en su lugar. Y ninguna de estas complicaciones proviene de la situación real. Proviene de las historias construidas a su alrededor, los miedos proyectados en ello y la necesidad de controlar cada variable antes de dar un solo paso. La gente añade capas de preocupación a experiencias que no las requieren. Convierten pequeñas elecciones en dilemas morales y placeres simples en cosas que necesitan ser ganadas o explicadas. Toman impulsos naturales hacia el descanso, la creatividad o la conexión y los entierran bajo preguntas sobre si esos impulsos son lo suficientemente productivos, significativos
o justificados, y el resultado es un agotamiento que no tiene nada que ver con las tareas en sí y todo que ver con el peso mental añadido a ellas. Esto sucede porque en algún punto del camino la facilidad se volvió sospechosa. Si algo se siente demasiado simple, la mente asume que se está haciendo mal. Si no hay lucha, debe haber un error. Así que la gente crea lucha donde no existía ninguna. No porque ayude, sino porque se siente más familiar que permitir que las cosas sean fáciles. ¿Alguna vez te has sorprendido haciendo algo más difícil de lo necesario solo porque la versión fácil no se sentía legítima? Ese instinto no te protege. Solo drena energía que podría usarse para vivir realmente en lugar de prepararse constantemente para vivir. El autosabotaje no siempre parece dramático. No siempre se manifiesta como destrucción obvia o errores claros. La mayoría de las veces es sutil. Son las pequeñas decisiones que te alejan de lo que dices que quieres. Es el patrón de empezar algo bueno y luego encontrar razones para detenerse. Es la elección inconsciente de enfocarse en los problemas incluso cuando hay soluciones disponibles. Y lo extraño es que nada de esto sucede porque quieras fracasar. Sucede porque una parte de ti todavía cree que la lucha es más segura que el éxito, que el dolor familiar es más manejable que la paz desconocida. La mente desarrolla estos patrones temprano, generalmente como protección. Si las cosas buenas siempre desaparecían en el pasado, mantenerse apegado a ellas se siente peligroso. Si la felicidad era seguida por la pérdida, esperar la felicidad se siente como prepararse para la decepción. Así que el inconsciente crea estrategias para evitar el riesgo. Te convence de irte antes de que te dejen. Encuentra fallas en situaciones buenas antes de que puedan revelarse. Te mantiene ocupado con problemas para que no haya espacio para notar lo bien que podrían estar yendo las cosas en realidad. Esto no es un defecto de carácter, es una respuesta aprendida, pero también es una que deja de servirte en el momento en que la reconoces. Porque una vez que ves con qué frecuencia creas obstáculos que no necesitan existir, puedes empezar a preguntar por qué. ¿Qué creencia está siendo protegida por este patrón? ¿Qué vieja historia se mantiene viva al seguir esperando lo peor? ¿Y qué pasaría si permitieras que algo saliera bien sin esperar a que caiga el otro zapato? La parte más difícil de romper el autosabotaje es que se siente como seguridad, se siente como realismo, como preparación, como ser lo suficientemente inteligente para no salir herido. Pero hay una diferencia entre protegerte del peligro real y protegerte de tu propio bienestar. Uno te mantiene a salvo, el otro te mantiene estancado. Y reconocer cuál está sucediendo en cualquier momento dado es el primer paso hacia la elección de algo diferente. ¿Cuántas oportunidades han sido rechazadas no porque fueran incorrectas, sino porque se sentían demasiado correctas para confiar en ellas? Hay una línea directa entre lo que sucede dentro de tu mente y lo que se desarrolla en tu experiencia diaria, no porque los pensamientos creen mágicamente la realidad, sino porque moldean la percepción, influyen en las elecciones y determinan lo que notas, ignoras, buscas o evitas. Si te despiertas esperando dificultad, la encontrarás. No porque la dificultad sea lo único disponible, sino porque tu atención ya está sintonizada con esa frecuencia. Si crees que no estás listo, reunirás pruebas para apoyar esa creencia. Y si estás convencido de que las cosas buenas no duran, te comportarás de maneras que confirmen esa convicción, a menudo sin darte cuenta. Louise Hay entendió profundamente esta conexión y pasó años mostrando a la gente cómo sus narrativas internas estaban dirigiendo sus vidas desde bambalinas. Los pensamientos que te repites a ti mismo, especialmente aquellos que no cuestionas, se convierten en el marco a través del cual todo lo demás es interpretado. Alguien que cree que debe probar su valía verá cada interacción como una prueba. Alguien que cree que no merece la facilidad convertirá momentos simples en complicados. Y alguien que cree que el sufrimiento es obligatorio lo creará incluso cuando las circunstancias no lo requieran. Esto no se trata de pensamiento positivo como una solución superficial. Se trata de reconocer que tu estado interno no está separado de tu experiencia externa. Se retroalimentan constantemente. Las creencias que tienes moldean las acciones que tomas. Las acciones que tomas moldean los resultados que obtienes.
Y los resultados que obtienes o refuerzan las creencias originales o las desafían. La mayoría de la gente vive dentro de este bucle sin dar un paso atrás para cuestionar si las creencias que lo impulsan son realmente verdaderas o simplemente familiares. Cambiar esto no significa pretender que todo es perfecto. Significa tomar conciencia de la diferencia entre responder a lo que realmente está sucediendo y responder a viejos miedos, historias anticuadas o expectativas heredadas. Significa notar cuando estás añadiendo una dificultad que no es necesaria y preguntar si esa dificultad te sirve o simplemente mantiene vivo un patrón antiguo. Y significa entender que no eres impotente en este proceso. Los pensamientos que tienes no son aleatorios, están influenciados por lo que has practicado, lo que te han enseñado y lo que has decidido creer. Y todo lo que se aprendió puede desaprenderse. El cambio comienza con la atención. ¿Qué te estás diciendo a ti mismo sobre tu vida ahora mismo? ¿Qué suposiciones estás haciendo sobre lo que mereces, lo que es posible o lo que tiene que suceder antes de que se te permita sentirte bien? ¿Y de dónde vinieron esas suposiciones? ¿Fueron elegidas conscientemente o fueron absorbidas sin cuestionar? Porque en el momento en que te das cuenta de que has estado operando desde el guión de otra persona, puedes empezar a escribir el tuyo propio. Y ahí es donde comienza el cambio real. No en las circunstancias externas, sino en la postura interna que adoptas hacia ellas. ¿Qué cambiaría si dejaras de tratar tus pensamientos como hechos y empezaras a tratarlos como opciones? Algo extraño sucede cuando la vida va bien. En lugar de simplemente disfrutarla, la mayoría de la gente inmediatamente empieza a buscar el truco. Esperan que algo salga mal. Se sienten incómodos, como si las cosas buenas no debieran durar o no fueran para ellos. Y cuando nada malo sucede, en lugar de relajarse, crean su propia incomodidad. Minimizan lo bueno. Encuentran razones por las que no cuenta. Se recuerdan a sí mismos fracasos pasados para equilibrar el éxito presente. Y debajo de todo esto, hay un sentimiento silencioso y persistente: la culpa. Es culpa por tener lo que otros no tienen. Culpa por no sufrir tanto como se esperaba. Culpa por sentirse feliz cuando todavía hay problemas que resolver o personas que están sufriendo. Y es una culpa que proviene de una vieja creencia de que la bondad debe ganarse a través del dolor. Así que si no hubo dolor, la bondad no debe ser legítima. Esta culpa no protege a nadie, no ayuda a quienes están sufriendo, no hace que lo bueno sea más significativo. Simplemente te impide experimentarlo plenamente. La gente se disculpa por su propia alegría, suavizan su entusiasmo ante los demás, temerosos de parecer insensibles o desconectados. Rechazan los cumplidos, desvían los elogios y minimizan sus propios logros porque aceptarlos plenamente se siente como presumir o como tomar algo que no se esforzaron lo suficiente para merecer. Y el resultado es una vida donde incluso los buenos momentos se filtran a través de la incomodidad, donde la felicidad solo se permite en dosis pequeñas y controladas, y donde recibir algo sin esfuerzo se siente mal. Pero, ¿y si la culpa no es una respuesta requerida a la buena fortuna? ¿Y si aceptar algo libremente no te hace egoísta o inconsciente? ¿Y si permitirse sentirse bien sin justificación no solo es aceptable sino necesario para vivir de verdad en lugar de solo sobrevivir? La creencia de que necesitas sufrir para merecer algo no hizo el mundo más justo, solo hizo tu experiencia más pequeña. Y soltar esa creencia no le quita nada a nadie más, solo te permite dejar de castigarte por cosas que no son crímenes. Cuando recibir se convirtió en algo por lo que sentirse culpable, en lugar de algo por lo que estar agradecido. La valía no es algo que construyes a través de logros, no es algo que ganas siendo lo suficientemente bueno, esforzándote lo suficiente o sufriendo el tiempo suficiente. No es un estatus que pueda ser revocado si cometes errores o un premio que se otorga después de pasar suficientes pruebas. La valía es inherente. Existe simplemente porque tú existes. Y ninguna cantidad de fracasos pasados, luchas presentes o incertidumbre futura cambia ese hecho. Pero la mayoría de la gente no cree esto. Se les ha enseñado que la valía es condicional, que debe ser probada y que se puede perder si no tienen cuidado.
Louise Hay pasó años ayudando a la gente a desmantelar esta creencia exacta. Ella mostró que la idea de necesitar merecer tu propia vida es uno de los patrones más profundos y dañinos que la gente lleva consigo. Porque una vez que crees que tu valía depende de factores externos, quedas atrapado en un ciclo interminable de intentar ser suficiente. Suficiente para la aprobación, suficiente para el amor, suficiente para el éxito, suficiente para la paz. Y la meta sigue moviéndose porque suficiente nunca fue un estándar real. Era un objetivo en movimiento diseñado para mantenerte persiguiendo. La verdad es más simple e incómoda para las personas que construyeron toda su identidad en torno al esfuerzo. No necesitas arreglarte para ser digno. No necesitas convertirte en una mejor versión antes de que se te permita aceptar cosas buenas. No necesitas pagar por tu existencia con dolor ni probar tu valor con productividad. No eres un proyecto que necesite ser completado antes de ser aceptable. Ya eres completo, ya eres merecedor, ya eres suficiente, exactamente como eres ahora mismo. Y esto no significa que no haya nada en lo que crecer, aprender o mejorar. Solo significa que el crecimiento proviene de la plenitud, no de la carencia. Pero aceptar esto requiere soltar la identidad construida en torno a la lucha. Requiere soltar la historia que dice que solo eres valioso cuando superas algo, solo digno cuando trabajas más duro que los demás, solo merecedor cuando has sufrido más de lo que has disfrutado. Y para muchas personas, esto se siente como perder el único marco que han conocido. Porque si la valía no se gana, entonces, ¿para qué fue todo el esfuerzo? Si siempre fuiste suficiente, entonces, ¿por qué pasaste tanto tiempo tratando de ser suficiente? Esas preguntas no tienen respuestas fáciles, pero apuntan hacia algo importante. El esfuerzo no fue en vano. Simplemente no fue necesario de la manera en que pensaste que lo era. Siempre fuiste digno de las cosas buenas que tanto te esforzaste por merecer. Simplemente no lo creías. Y en el momento en que empiezas a creerlo, todo cambia. No porque el mundo cambie, sino porque dejas de luchar contra tu propia existencia. Dejas de tratar tu vida como una deuda que necesita ser pagada y empiezas a vivir desde un lugar de suficiencia en lugar de carencia. ¿Qué harías diferente si realmente creyeras que no necesitas ganarte tu derecho a estar aquí? La simplicidad no es algo que te sucede, es algo que eliges, a menudo en contra de cada instinto que te dice que la vida se supone que es complicada. Es la decisión de dejar de añadir capas innecesarias a situaciones sencillas. Es la práctica de notar cuando estás haciendo algo más difícil de lo necesario y elegir un enfoque diferente. Y es la voluntad de soltar la creencia de que la complejidad equivale a profundidad o que la facilidad equivale a pereza. Esto no significa evitar desafíos reales o pretender que las cosas difíciles no existen. Significa reconocer la diferencia entre la complejidad necesaria y la lucha autoimpuesta. Significa preguntar si el estrés que sientes proviene de la situación misma o de la forma en que piensas sobre la situación. Y significa darte permiso para tomar el camino más fácil cuando el camino más difícil no ofrece ningún beneficio real más allá de la familiaridad. La mayoría de la gente se resiste a la simplicidad porque se siente demasiado vulnerable. Si la vida es simple, no hay excusa para no vivirla plenamente. Si la felicidad no requiere una preparación elaborada, no hay razón para seguir posponiéndola. Y si la lucha es opcional, entonces todos los años pasados luchando empiezan a sentirse como una elección en lugar de una necesidad. Pero esa comprensión, por incómoda que sea, abre la puerta a algo mejor. Te permite dejar de probarte a ti mismo y empezar a vivir. Te permite soltar el peso que has estado cargando sin razón. Y te devuelve la energía que has estado gastando en obstáculos que nunca estuvieron realmente allí. ¿Qué se abriría si dejaras de defender tu derecho a hacer las cosas más difíciles? Asumir la responsabilidad de tu vida no significa culparte a ti mismo por todo lo que sale mal. No significa castigarte a ti mismo por errores pasados o tratar cada dificultad como prueba de fracaso personal. La verdadera responsabilidad consiste en reconocer tu papel en tu propia experiencia sin convertir ese reconocimiento en otra razón para sentirte inadecuado. Hay una diferencia entre la rendición de cuentas y el autoataque.
La rendición de cuentas dice, tomé una decisión que no funcionó y puedo tomar una decisión diferente la próxima vez. El autoataque dice, estoy roto y todo lo que hago está mal. Uno crea espacio para el cambio, el otro solo crea más sufrimiento. Y la mayoría de la gente confunde los dos, pensando que ser duros consigo mismos es lo mismo que ser honestos consigo mismos. La responsabilidad emocional significa reconocer que tus pensamientos, creencias y reacciones dan forma a tu experiencia, pero no significa que seas culpable por haber aprendido patrones que ya no te sirven. No elegiste el condicionamiento que recibiste, pero puedes elegir qué haces con él ahora. Y esa elección no requiere castigo, solo requiere conciencia, compasión y la voluntad de intentar algo diferente. ¿Puedes responsabilizarte a ti mismo sin convertirte en tu propio enemigo? La creencia de que el sufrimiento es necesario para merecer cosas buenas no es una ley de la naturaleza. Es un patrón aprendido, transmitido a través de generaciones, reforzado por la cultura e internalizado tan profundamente que se siente como verdad. Pero nunca fue verdad. Era solo una historia que daba sentido a un mundo que a menudo se sentía impredecible e injusto. Y aunque esa historia pudo haber servido a un propósito en un momento, no tiene por qué seguir rigiendo tu vida ahora. La felicidad no es algo a lo que llegas después de demostrar que eres digno. No es un destino lejano que requiere una cantidad específica de dolor para alcanzar. Es un estado natural que se vuelve accesible en el momento en que dejas de insistir en que debe ser ganado. Y las dificultades que creas a su alrededor, la culpa que sientes cuando llega, la sospecha que tienes hacia la facilidad, todo esto es opcional. Fueron aprendidos y cualquier cosa aprendida puede ser desaprendida. El proceso de desaprendizaje no ocurre de la noche a la mañana. Ocurre en pequeños momentos de elección. Ocurre cuando te das cuenta de que estás haciendo algo más difícil y eliges probar el camino más simple. Ocurre cuando la culpa aparece después de que algo bueno sucede y eliges no escucharla. Ocurre cuando te sorprendes preparándote para el desastre en medio de la paz y decides permanecer presente en su lugar. Cada uno de estos momentos es una oportunidad para practicar algo diferente. Y cada vez que eliges de manera diferente, el viejo patrón pierde un poco de su poder. Esto no significa que la vida se volverá repentinamente sin esfuerzo o que los desafíos reales desaparecerán. Significa que dejas de añadir lucha innecesaria a lo que ya existe. Significa que dejas de tratar tu propio bienestar como algo que necesita justificación. Y significa que empiezas a reconocer que los obstáculos entre tú y una forma de vida más simple y ligera son en su mayoría los que tú mismo construiste, lo que también significa que tienes el poder de eliminarlos. Los problemas reales todavía requieren soluciones reales. Las dificultades legítimas todavía necesitan ser abordadas. Pero hay una profunda diferencia entre lidiar con lo que realmente está frente a ti y lidiar con lo que tu mente ha añadido a la situación. Uno es productivo, el otro es agotador. Y aprender a diferenciar entre los dos lo cambia todo. Libera energía que se estaba desperdiciando en obstáculos imaginarios y la redirige hacia lo que realmente importa. La pregunta no es si mereces sentirte bien. Sí lo mereces. La pregunta es si estás dispuesto a permitirte sentirte bien sin necesitar una razón, sin esperar permiso y sin disculparte por ello, porque cada momento dedicado a defender la necesidad del sufrimiento es un momento no dedicado a vivir realmente. Y la vida es demasiado corta para pasarla convenciéndote de que necesitas sufrir más antes de que se te permita ser feliz. Piensa en cuánto tiempo ya se ha gastado esperando el momento adecuado, el logro correcto, la cantidad de prueba suficiente de que te has ganado el derecho a relajarte. Piensa en cuántas cosas buenas fueron rechazadas porque no venían con suficiente lucha asociada a ellas. Piensa en cuántas veces te has disculpado porque las cosas salieran bien o te has sentido incómodo cuando la vida realmente estaba funcionando a tu favor. Toda esa energía podría haberse gastado viviendo en lugar de preparándose para vivir. Todo ese tiempo podría haberse gastado disfrutando en lugar de justificando. No necesitas sufrir para merecer cosas buenas. Nunca lo hiciste. Y en el momento en que realmente aceptas eso, todo cambia. No porque el mundo se vuelva perfecto,
sino porque dejas de luchar contra tu propia existencia, dejas de hacer que todo sea más difícil de lo necesario, y finalmente te permites experimentar el estado natural que siempre estuvo disponible, el que no requiere pruebas, ni pago, ni dolor, solo presencia, solo ahora, solo esto, y eso es suficiente, siempre lo fue. Lo único que queda por hacer es creerlo, no algún día, no después de una lucha más, no cuando lo hayas probado más allá de toda duda, ahora mismo, porque ahora mismo es todo lo que existe, y siempre has sido digno de experimentarlo plenamente.